algunos métodos de la clase arrays que nos permitían hacer algunas operaciones sin necesidad de hacerlas de cero. No sé si recuerdan, ¿no? El de poder copiar un vector, elementos, ¿no? Hacia otro vector, el de poder ver si dos vectores son iguales, el de poder inicializar un vector, el de poder buscar un elemento, el de poder ordenar un vector, ya sea de manera ascendente o descendente. Y bueno, luego finalizando con tres clases que eran implementaciones de la clase de la interfase list, ¿no? Del interface list. La interfase list como tal ya cuenta con ciertos métodos para poder manipular una colección de elementos, ¿no? Pero basados básicamente en el uso de índices, ¿no? De índices. Entonces, hay tres implementaciones, si ustedes van recordando, está también el documento en la plataforma, es básicamente los array lists, los linked lists y lo que viene a ser la clase vector, ¿cierto? Entonces, ya había unos ejemplos ahí, por cuestión ya un poco ya de tiempo, ese día simplemente los hemos mencionado, pero bueno, una de las actividades que van a realizarlo ya durante el transcurso de nuestra clase, ¿ya? Es básicamente verificar, ¿no? Verificar esos algoritmos, ese programa como tal, que es básicamente, digamos, un poco ver qué métodos tiene, por ejemplo, la clase ArrayList, por ejemplo, ¿no? Ya cómo puedo insertar un dato en un objeto de la clase de tipo ArrayList, ¿no? Cómo puedo buscar algún elemento, cómo puedo eliminar, ¿no? Y bueno, también tenemos lo propio, un programa para lo que viene a ser la clase linked list, que es una lista doblemente enlazada. Igual, ¿no? Cómo es que puedo adicionar, cómo puedo eliminar, cómo puedo ver el contenido de la lista, cómo puedo obtener tal vez algunos elementos. Bueno, simplemente manejo de la lista como tal, pero por medio de los métodos, ¿no? Que nos proporciona desde ya la clase linked list, ¿no ve? En su mayoría también les había comentado ese día que eran estructuras de datos ya genéricas, ¿no? Vale decir de que podemos crear una instancia de alguna de estas estructuras, pero ya personalizar exactamente para qué tipo de dato vamos a utilizarla, ¿no? Puede ser para cadenas, puede ser para números, bueno, pues, y sin necesidad de estar modificando, digamos, los métodos, ¿no? Tal y como en algún momento se ha visto en alguna de las materias, ¿no? Donde uno creaba sus propias estructuras desde cero, pero también ahí había la necesidad, digamos, de ya saber qué tipo de datos íbamos a manipular para que ya sean los métodos, ya sean los atributos, estén orientados para poder manipular ese tipo de datos. Obviamente acá estas estructuras de datos obviamente ya son más eficientes en el sentido de que manejan otro tipo de estructuras para poder implementar las mismas, pero aparte son genéricas, ¿no? Es decir, que bueno, pues simplemente podemos indicar para qué tipo de dato va a ser y automáticamente todos sus métodos van a tiparse para ese tipo de dato y sin necesidad de estar modificando algún otro, eh, sin estar modificando, digamos, ¿no? Métodos, que de alguna forma tampoco lo vamos a poder hacer porque esto obviamente ya está encapsulado, ¿no ve? Entonces, lo mismo tenía, por ejemplo, para la clase vector, ¿no? Y ahí, desde crear un objeto vector, obviamente dinámico, con la misma idea como manejábamos nuestros vectores de tipo estático, pero este obviamente es dinámico y bueno, ¿no? Es cómo poder adicionar, eliminar, el poder ver si tenemos algún elemento dentro de la clase vector y todo eso, ¿no? Entonces, son en total como tres programas que deberían de verificarlo, pero como les había comentado ese día, no solamente como en el ejemplo indicaba, ¿no? Para manejo de cadenas, sino también para manejo de enteros y para manejo de objetos, ¿no? Entonces, eso hace su trabajo, o sea, tanto de verificar, ¿no? De verificar realmente si, digamos, manejando algún otro dato que no sea cadena, como por ejemplo un objeto, las cosas cambian, qué es lo que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Los métodos van a ser diferentes, ¿no? Los parámetros obviamente habrá que indicar de qué tipo son, entonces necesito que ustedes hagan la prueba, ¿no? Más allá de ver, ¿no? Más allá de ver el programa y ver o imaginar cómo luego
obviamente va a funcionar. Entonces, la idea es que ustedes puedan realmente probar, ¿no? De que sea así efectivamente, ¿no? Ese va a ser su trabajo y su tarea, obviamente, ¿ya? Después había un conjunto de ejercicios que había que hacer. Esto voy a crear un concurso más bien con estos ejercicios que teníamos en la primera parte, porque ustedes lo puedan realizar ya con un poco más de tiempo. Ahora, en esta segunda parte de estructura de datos, ¿no? Vamos a ver lo que vienen a ser algunas estructuras que básicamente están en función a cómo administran los datos, ¿no? Las estructuras. En los dos anteriores era básicamente la manera de poder almacenar y acceder, digamos, ¿no? Tal y como se maneja un vector, tal y como se maneja una lista enlazada. Pero en este caso ya tiene que ver un poco con la manera en cómo manejamos, ¿no? Los datos dentro de una estructura. Ya, entonces, de ahí, por ejemplo, viene lo que viene a ser la clase stack, ¿sí? Este es el nombre como tal, stack, ¿ya? Haciendo referencia a lo que viene a ser la pila, ¿no? Una estructura de datos de tipo pila. Como ustedes recordarán, ¿no? Una pila ya tiene un concepto definido y es el de tipo LIFO, que indica primero en ingresar, último en salir, ¿no? En esta estructura, si ustedes recuerdan, tenemos básicamente un extremo por el cual nosotros hacemos las operaciones tanto de inserción o adición, como también por el mismo extremo nosotros realizamos las eliminaciones, ¿no? Las eliminaciones o sacamos los datos de la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, en una estructura de datos tipo pila o stack, tenemos un solo extremo por el cual hacemos esas dos operaciones. Una pila básicamente es la implementación de la interface list, ya, list, o sea, que obviamente esta estructura utiliza seguramente ya en su implementación una estructura de datos que puede ser desde un array list probablemente o un linked list, ¿no? Obviamente para poder representar ya una pila como tal, ¿no? Pero al final se ha dado, digamos, ¿no? Origen a la clase stack, pero como indica, es una implementación de la interfaz list, ¿ya? No deben de olvidar que una interfase no me permite crear objetos, por si acaso, ¿no? De un interface no podemos crear objetos, pero una interfase lo que sí hace es definir ya una serie de operaciones que obviamente alguna clase la tiene que implementar, ¿no? Entonces, en este caso han definido la clase stack, pero habría que ver internamente qué estructura de datos estarán manejando para poder ya representar lo que viene a ser una pila, ¿no? Y obviamente bajo este concepto, ¿no? Bajo este concepto que es bien importante. Primero en entrar, último en salir, ¿ya? La clase stack, por ejemplo, deriva de la clase vector. También es una clase genérica, es decir, que podemos almacenar todo tipo de elementos en una pila, ¿ya? Hay algunos métodos, entre los sobresalientes podemos llamar, pero sin dejar de lado otros métodos que tiene, como ustedes habrán visto en algún momento, tenemos una gran variedad de métodos sobrecargados para poder manejar una estructura de datos. Aquí he puesto solamente entre los más sobresalientes, ¿no? Al método push, que me permite adicionar, ¿no? Al método pop, que me permite sacar un elemento. El método pick, que lo único que hace es consultar, ¿no? Qué elemento se encuentra en la cima de la pila. Lo único que hace es ver. De alguna forma obtiene el dato, ya obtiene, pero no lo elimina, ¿no? Que es muy diferente al método pop. El método pop obviamente sí permite sacar un elemento, pero el pick, específicamente este método pick, lo único que hace es consultar, pero también nos devuelve, ¿no? Nos devuelve ese elemento, pero sin eliminarlo de la pila. ¿Ya? Por si acaso este pick lo único que hace es ver qué elemento está en la cima. Podemos obtener una copia, obviamente, de ese elemento, pero no lo eliminamos, ¿no? Se mantiene ahí. Y eso, por ejemplo, este método pick no es únicamente de la clase pila, también hay otra estructura que lo utiliza, que es la cola. Y si ustedes recordarán, por ejemplo, cuando habíamos implementado lo que viene a ser el método de ordenamiento por mezcla, ¿no ve? En clases habíamos hablado, por ejemplo, de un pick, ¿no? Cuando habíamos definido colas y habíamos indicado que vamos a comparar con ciertos elementos y ahí habíamos utilizado el pick. Y este pick, como les digo, lo único que hace es como que sacar
¿no? Una copia del elemento, pero sin necesidad de ¿qué? De eliminarlo, ¿ya? Sin necesidad de eliminarlo de la estructura. Este método empty que permite ver si la pila está vacía, ¿no? Un search, por ejemplo, que ya tiene implementado la clase pila que permite buscar un elemento, ¿no? Un elemento, y fíjense, lo que nos devuelve es una posición, ¿no? Pese de que dentro de una pila no debería haber esto, ¿no? Pero bueno, ya el momento de utilizar pues la estructura, si ya nos permite tener ya este método a disposición, lo podemos utilizar para saber seguramente en qué orden se encuentra, ¿no? Por un lado, ¿ya? Tenemos acá un ejemplo de lo que viene a ser el uso de la pila, no sé si se puede observar, ¿no? Por ejemplo, necesitamos llamar a la clase stack, que está dentro del paquete útil. Nosotros creamos, por ejemplo, acá una instancia, ¿no? Una instancia acá de la clase pila. Fíjense, creamos un objeto mi pila de la clase stack, pero esta, por ejemplo, fíjense, es para manejar datos de tipo string, ¿no? Si nosotros quisiéramos manejar enteros, entonces esta parte de acá es donde vamos a cambiar, ¿no? Que en vez de poner string, ¿no? Ahí vamos a colocar el tipo de dato que necesitamos. Por ejemplo, a ver, ¿me confirman si se puede ver lo que estoy escribiendo en pantalla? ¿Se puede ver? Sí, se ve, dice. ¿Lo que estoy escribiendo se ve? No se ve que esté escribiendo. Ya, a ver, un ratito. Te voy a cambiar entonces, ya, un ratito, por favor. A ver, ahí. Esto es aquí. Vamos a poner, vamos a colocar esto aquí. La miércoles, listo. La miércoles, listo. Ya. Entonces, a ver. Y ya. Aquí se ve ahora. ¿Se ve lo que escribo? Sí, licenciado. Ya, como les decía. Ok, como les decía, por ejemplo, acá, ¿no? Es la parte ya donde ustedes, pues, definen qué tipo de datos se van para qué tipo de dato va a ser, por ejemplo, esta instancia, ¿no? Esta pila que están creando, ¿no? Entonces, ustedes ya definen exactamente en este punto. Ustedes ahí le indican, ¿no? Para qué tipo de dato va a ser. Como son genéricas, y ustedes muy bien saben, hay que indicar el tipo de dato. Por ejemplo, para un entero, ¿no? Para un entero, entonces, acá en vez de string, ustedes van a tener que colocar, por ejemplo, el tipo de dato integer, así. Integer. No le van a poner int, sino se pone la clase del tipo de dato, ¿no? Integer. Por ejemplo, para poder almacenar números reales, pues, tendrán que poner double, pero con D mayúscula, ¿sí? Double. Si quisieran tener una pila de solo valores booleanos, entonces tendrían que poner boolean, ¿sí? Con una letra mayúscula, ¿ya? Para caracteres, por ejemplo, así, ¿no? Character. ¿No?
Y bueno, para objetos, entonces, no sé, pues uno de los ejercicios que van a hacer es, por ejemplo, crear una pila para objetos de tipo persona. Entonces, ustedes tendrán que definir la clase persona y ahí simplemente indicarle que va a ser para ese tipo de datos, ¿no? Para el objeto persona. Sí, adelante, adelante, ¿qué ha pasado? ¿Qué es? Licenciado, puede crear otra sala, ya se llenó esto. Ah, se ha llenado. Ya han regresado el resto del viaje, ya. Ahorita vamos a colocar entonces. 101 miércoles, ya. Déjenme entonces crear una salita rápido, ya. Ya, entonces, ahí ustedes definen, ¿no? Definen para qué tipo de dato. Obviamente el objeto no necesariamente es un objeto simple, puede ser un objeto incluso compuesto, ¿no? Solo que ustedes ya tenían que definir todo su composición, ¿no? Las clases que necesitan y realizar toda la implementación de la clase, ¿no? Y obviamente esa ya vendría a ser, pues, un ratito, aquí veo. Y los objetos que van a crear, ¿no? A partir de ese diagrama ya implementado, entonces, son los que ya van a almacenar en la estructura de datos, ¿no? Pero necesitan ya definir todo el diagrama, ¿no? Toda la implementación de las clases para poder ya crear un objeto como tal, digamos, ¿no ve? Claro, en ocasiones, digamos, solo se define la clase, los atributos, el objeto, pero como les digo, ustedes ya saben muy bien de que un objeto no necesariamente está conformado de una sola clase, pueden haber varias clases, ¿no ve? Que sean parte del objeto, ¿no ve? Ya, a ver, un momentito. Listo. Listo, ya está. A ver, escucha, el ventilador de mi máquina está una lágrima. Ujú. Ya. Ya. Comienza ahora. Esto debe ser, ¿no? Creo que esta. Sala 2, ¿me escucha alguien? Ok. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla, los de la sala 2? Ok, gracias. Listo. Y aquí también. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla en la sala 1? ¿Se puede ver en ambas salas? Puede ver en la sala uno. En la sala 1 sí se ve, Lick. Ya. ¿Se ve, no? En ambas salas.
Ok, Sí, normal, listo. listo. Entonces, como les decía, por ejemplo, ya cuando van a crear un objeto de tipo pila, no es complicado, pues, ¿no, muchachos? Solamente hay que llamar a la clase que corresponda, crear su objeto y como son genéricas, les decía, es este punto donde ustedes tienen que básicamente indicar, ¿no? De qué tipo va a ser la estructura que están creando, ¿no? Ahí es donde tienen que cambiar. Generalmente entre mayor y menor es ahí donde se define el tipo de dato. Como bien les decía, por ejemplo, ustedes indicarán si va a ser para entero, de tipo double, boolean, ¿no? De tipo carácter o puede ser de algún determinado objeto, como el caso de la clase persona, por ejemplo. ¿No ven? Pero, como les digo, acá tienen que anotar el nombre de la clase del tipo de dato. Si, por ejemplo, quieren para enteros, entonces no es simplemente ponerle int, sino tienen que ponerle así, integer. ¿Ya? O double, por ejemplo, que es con D minúscula, ¿no ve el tipo de dato? Pero en este caso es el nombre de la clase, con D mayúscula, double, así. Y para caracteres, por ejemplo, no vamos a poner char, sino nos vamos a colocar character, ¿no? Que es el nombre de su clase. ¿Ya? Y bueno, para esto, por ejemplo, para la clase persona, necesariamente ustedes tienen que implementar, ¿no? Tienen que llegar a implementar la clase persona. Aquí tienen que implementar la clase persona. ¿Ya? Implementar la clase, necesariamente. En este caso, si estamos hablando de persona, tienen que implementar la clase persona con, obviamente, todos los atributos que son parte, ¿no? Que son parte de la clase, ¿ya? Si no, obviamente no van a poder hacer ese trabajo. ¿De acuerdo? Con todos los métodos, los atributos que ustedes necesiten, ¿ya? Luego, obviamente, ya una vez creado ya la estructura de datos, a partir de acá utilizamos todos los métodos que tenga a disposición. Uno de estos, por ejemplo, les decía, es el push, que les permite hacer la adición, ¿no? De los elementos. Como son cadenas, entonces, obviamente, acá los elementos pueden ser de esta forma, de manera ya predefinida, o puede ser por medio de una lectura dinámica, ¿no? De datos por teclado, ¿no? A una variable y la variable simplemente ustedes van ingresando, ¿no? Como ustedes saben muy bien, por ejemplo, en este caso el primer elemento en ingresar a la pila va a ser Alan, ¿no? A continuación Laura, Marcelo, Felipe y el último que va a quedar en la cima, ¿no? En la cima de la pila va a ser, por ejemplo, Jimena, por ejemplo, ¿no? Es el último elemento que ha ingresado a la pila. Quisiéramos ver de alguna manera cómo está nuestra estructura pila, entonces podemos simplemente dar un vistazo, digamos, de la estructura, ¿no? Acá simplemente colocamos en un print el nombre de nuestra pila, ¿no? ¿Ya? En este caso es mi pila. Y simplemente nos permite ver cómo ha quedado, ¿no? Cómo ha quedado, ya, la estructura como tal, cuál es el primer elemento de la pila, el último que ha quedado. Es lo único que nos permite ver, por ejemplo, en esta parte, ¿ya? Por ejemplo, acá, si se puede observar un poco. Fíjense, el realizar, por ejemplo, esta parte. Fíjense acá. Esa parte de acá. Cuando nosotros hacemos solamente un print, lo único que vamos a conseguir es esto. Nada más, ¿no? Ver cómo ha quedado nuestra pila, ¿no? El primer elemento, ¿no? Todos los elementos que han llegado a continuación y el último elemento de la pila, Jimena. Ahora podemos sacar los elementos de la pila, ¿no? Obviamente siempre va a ser, pues los últimos que han ingresado van a ser los primeros en salir. Acá, por ejemplo, sacamos dos elementos con el método pop. Estos elementos los podemos guardar en una variable, si necesitáramos, si no, simplemente se eliminan nomás, ¿no? Entonces, acá se elimina, pero no se guarda. Si alguien gusta, lo puede guardar. La cosa es que acá eliminamos dos elementos, luego volvemos a hacer nuevamente un print de la pila y quedaría de esta forma. Fíjense que de acá se han eliminado el primer elemento que hace Jimena en la primera eliminación y en la segunda ha salido Felipe. Por ejemplo. Solamente quedarían estos elementos. ¿Ah? ¿Qué les parece? O sea, es un poco más simple pues el manejo ya de la estructura, ¿no ven? Luego, como les decía, por ejemplo, acá tenemos el pick, que lo único que hace es sacar como una copia, ¿no? Ver qué elemento está en la cima de
de la pila. En este caso, por ejemplo, después de haber eliminado, fíjense que acá Marcelo ha quedado como el último, ¿no? Elemento ya de la pila. Entonces, cuando hacemos un pick, lo único que podemos hacer acá es sacar como una copia de ese elemento, sin eliminarlo, obviamente, ¿ya? Y luego volvemos a mostrar, ¿no? Por ejemplo, acá lo hemos guardado en la variable nombre y lo estamos imprimiendo, por ejemplo. Entonces, ya en el momento de imprimir acá, es este resultado, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? ¿Cierto? Entonces, con el pick lo único que hacemos es consultar, pero no lo eliminamos, ¿ya? No se elimina, y eso, por ejemplo, lo podemos ver acá, cuando nosotros empezamos primero a preguntar, por ejemplo, si la pila estaba vacía o no, ¿ya? Lo guardamos, por ejemplo, acá en una variable de tipo vacío, de tipo booleano, porque el empty les da ya sea verdadero o falso. Pero noten acá lo que nosotros hacemos, ahora mostramos los elementos de la pila, y para poder mostrar los elementos de la pila, ya como ustedes saben, hay que sacarlos necesariamente de la pila y poderlos mostrar en pantalla, por ejemplo. Acá dice, mientras la pila no esté vacía, entonces hacemos un pop de la pila. Y de acuerdo a lo que ha quedado, fíjense, en cada iteración se va a ir sacando el último elemento, que en este caso seguramente corresponde al primer elemento en salir, va a ser este, ¿no? Aquí está. El segundo elemento en salir, por ejemplo, va a ser este de acá. Y el último elemento, obviamente, como ustedes saben, va a ser el primero que ha llegado a la pila, que es Ana. Y eso lo podemos observar acá, ¿no? El primer elemento es este que va a salir, ¿no? El último elemento, si quieren, es este, el que sale de la pila, ¿no ven? Después está, por ejemplo, este de acá, ¿no ven? Luego está este de acá. Y por último, por ejemplo, está este, ¿no? Va a ser el primero que ha entrado, el último en salir de la pila. Y obviamente en la pantalla también es el que muestra, ¿no? Se muestra al final, ¿no? Al final. Acá obviamente en el código, si ustedes verifican, lo que hacemos es eliminar los elementos, pero de alguna manera no lo guardamos, ¿no? Así que si nosotros por acá, por ejemplo, hacemos un print simplemente para ver cómo ha quedado la pila, seguramente vamos a ver una pila vacía, ¿no? Porque acá, si se dan cuenta, hemos solamente sacado y hemos mostrado, pero no lo hemos guardado, ¿no? Entonces, acá al final, después de mostrar los elementos, la pila va a quedar vacía. Pueden utilizar más de una pila, la cantidad de pilas que ustedes quieran. Como ustedes bien saben, pueden agarrar los elementos de la pila, guardarla en una pila auxiliar y nuevamente hacer un vaciado. Por ejemplo, el método vaciar que se había visto anteriormente, ¿no? Acá no hay, por ejemplo, el vaciado. Entonces, necesariamente de manera iterativa tuviéramos que hacer eso, ¿no? Mientras tengamos una pila auxiliar que no esté vacía, sacamos elementos de la pila auxiliar y los podemos retornar nuevamente a nuestra pila original, ¿no? Haciendo tanto un pop como un push, por ejemplo. ¿No ven? Ya, entonces, eso lo van a probar ustedes, como les digo, ¿no? Ahorita podemos ver y simplemente ver cuál es el resultado, pero la idea es que ustedes lo prueben. Lo que van a hacer como tarea, ¿no? Que este mismo código lo van a probar, por ejemplo, para números, ¿no? ¿Ya? Lo mismo pueden probar para números. Y lo prueban también para objetos, en este caso para un objeto de tipo persona, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a ser manejando un objeto tipo persona? Con dos atributos, nombre y edad, suficiente. ¿No? Nombre y edad suficiente. ¿Ya? Por ejemplo, luego tenemos un ejemplo acá de aplicación donde se puede hacer uso de una pila, por ejemplo, en este caso, para verificar si una cadena está equilibrada, por ejemplo, en paréntesis, ¿no? Un ejercicio bien clásico donde podemos tener una serie de paréntesis en este caso y ver si estos están equilibrados. Equilibrar significaría de que tenemos, para cada paréntesis abierto, tenemos su correspondiente paréntesis cerrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, vendría a ser una cadena de paréntesis equilibrada, por ejemplo, ¿no ven? Por ejemplo, tuviéramos algo como esto, ¿no? A ver. Tenemos un paréntesis acá, otro paréntesis acá y tengo un paréntesis cerrado. Listo. Entonces, esta cadena, por ejemplo, no está equilibrada porque tengo dos paréntesis abiertos y tengo uno solo cerrado. Entonces, por ejemplo, no es una cadena balanceada, ¿no? No es. Por ejemplo, podemos tener la más simple. Esta, por ejemplo, sí es una cadena de paréntesis balanceado. Tenemos tanto un paréntesis abierto como cerrado.
Esta otra del ejemplo pueden observar, tenemos por ejemplo acá paréntesis abierto, abierto, este tiene su propio cerrado, acá volvemos a abrir un paréntesis, tiene su paréntesis cerrado, y este que estaba abriéndose al principio también tiene su paréntesis, ¿no? Cerrado, ¿no? Entonces en este caso sí está equilibrado. En este, por ejemplo, no está equilibrado, que me parece que incluso hay más paréntesis cerrados que abiertos, ¿no? Entonces desde ya no está equilibrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, para poder verificar si esta cadena? Entonces, bueno, acá como sugerencia se hace uso de una pila, ¿no? De una pila. Y como los elementos de esta cadena son caracteres, aquí está lo que les había comentado, ¿no ven? Se define, por ejemplo, una pila de tipo carácter, por ejemplo, acá. De tipo carácter, aquí está, ¿ven? Pero con el tipo de dato carácter. ¿Ven? ¿No? Porque un solo elemento no lo vamos a abordar como cadena, ¿no ves? Sino como un carácter, un elemento de la cadena. ¿No? Y este for, por ejemplo, va a ir de acuerdo a la cantidad, a la longitud de la cadena, ¿no? A partir de 0 en adelante, y bueno, pues lo que va haciendo es de la cadenita sacando cada paréntesis, ¿no? Por cada paréntesis abierto, lo mete a la pila, ¿no? Lo mete a la pila, ¿no? Por cada paréntesis abierto que encuentra. Pero cuando encuentre un paréntesis cerrado, entonces lo que va a hacer es eliminarlo de la pila. Pero antes de eliminarlo, como ustedes recordarán, ¿no? Antes de eliminar siempre hay que verificar que la pila no esté vacía. Porque si está vacía no van a poder eliminar nada. Entonces, mientras no esté vacío o la pila no estuviera vacía, entonces ustedes sacan, ¿no? Un paréntesis, en este caso un paréntesis abierto, ¿no? O sea, lo que se almacena en la pila son los abiertos. Cuando encuentren en la cadena un paréntesis cerrado, entonces, automáticamente de la pila eliminamos un paréntesis abierto que hay hecho, ¿no? O sea, no lo almacenamos ambos paréntesis, solamente los que son abiertos se van guardando. Y por cada paréntesis cerrado que encontremos, de la pila eliminamos un paréntesis abierto. Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces lo van a verificar este código. Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, ya acá de manera predefinida se ha puesto esta cadenita, pero pueden hacerlo de manera interactiva, ¿no? Es decir, leyendo una cadena de paréntesis por teclado. Ustedes ya verán, digamos, de qué tipo, qué estilo quieren poner, si va a estar balanceado o no. Bueno, pues el programa nos debería indicar, ¿no? ¿Está balanceado o no está balanceado esa cadena que ustedes han ingresado por teclado? ¿Ya? Lo van a probar. ¿Listo? Luego tenemos acá otra estructura, por ejemplo, que es la cola, ¿no? Pero en este caso, la cola como tal no es clase, es una interfaz, ¿no? Es una interfaz, no tenemos la clase cola, sino tenemos la interfaz cola, que en este caso es cube, ¿sí? De esta forma, cube, el nombre. Y es una estructura de datos que tiene este concepto, ¿no? Que tiene el concepto, por ejemplo, denominado FIFO. Primero en entrar, primero en salir, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. En este caso, la estructura cola tiene ya dos extremos por los cuales se hacen estas operaciones, tanto de la inserción o adición de elementos a la cola, como la eliminación o el de poder sacar elementos de la cola, ¿no? Ya tenemos dos extremos por los cuales podemos hacer esas operaciones, ¿no? ¿Ya? Obviamente, por un extremo, sí o sí hacemos solamente una operación, ¿no? De inserción, puede ser de eliminación, pero por el otro extremo, obviamente, es lo opuesto. ¿Lo ven? Entonces, en la imagen podemos observar, ¿no? Por este lado vamos a hacer las inserciones y, bueno, acá tenemos las eliminaciones, ¿ya? Es una subinterfaz de la interfaz collection, es decir, que la clase collection tiene pues varios métodos, ¿no? Generales para poder manejar un conjunto, ¿no? De elementos, pero ya al ser por ejemplo, una subinterfaz de tipo cola, entonces ya reúne métodos específicamente como para que pueda manejarse esa estructura bajo ese concepto, ¿no? De tipo FIFO, ¿ya? Para que pueda manejarse esa estructura bajo este concepto, ¿no? De tipo FIFO. Es igual una interfaz genérica, ¿no? La mayoría, ¿no? La mayoría como tal son genéricas. Algunos de los métodos, fíjense, el offer, que también cuenta, que tiene un método similar, por ejemplo, en la interfaz cola, que es el método add, ¿ya? Pero en este caso
¿Cuál es la diferencia entre estos, entre un offer y un add? Es que el add, por ejemplo, puede generar excepciones, ¿no? Cuando no podamos ingresar algún elemento en la cola. O sea, si no vamos a poder adicionar por alguna razón, entonces me da una excepción y eso va a hacer de que mi programa pueda detenerse. Y entonces voy a tener que manejar excepciones. Y en cambio el offer no me genera, digamos, ese tipo de problemas, ¿no? A lo más me va a indicar true, que se ha logrado adicionar, o false, que no se ha logrado adicionar, nada más. ¿No? Si por alguna razón no hemos logrado adicionar a la cola, entonces me va a devolver falso, indicando de que no se ha logrado adicionar. En cambio el otro genera una excepción y bueno, si no manejamos correctamente las excepciones, entonces el programa se va a detener, ¿no? O sea, estaba en ejecución y como un error obviamente va a aparecer, ¿no? Truncado el programa, vamos a tener que modificar, volver a ejecutarlo, y eso es lo que no queremos. ¿Entiendes? En este caso podemos manejar el offer. Para adicionar, tenemos su respectivo pool para poder sacar elementos. Como les decía, tanto el offer tiene un método add, también su pareja, digamos, vamos a llamar, ¿no? Que hace el mismo trabajo. Y en el caso del pool también tenemos uno que es el remove, por ejemplo. ¿No? Entonces, pero generan excepciones. En cambio, estas no van a generar excepciones. El pick, un método que ustedes ya, ¿no?, tienen la idea de que solamente consulta sin necesidad de sacar el elemento de la cola. En este caso, va a ver cuál es el primer elemento que está al principio de la cola, nada más, pero no lo elimina. El método isEmpty para comprobar si la cola está vacía o no. Acá hay un ejemplo donde quiero resaltar lo siguiente. Al tratar de que la cola como tal es una interfase, ¿no? Interface, entonces no voy a poder crear como tal un objeto de una interface, ¿ya? No voy a poder crear. Entonces la implementación es algo bien interesante, ¿no? Fíjense, nosotros creamos acá nuestro objeto, fíjense, de nombre mi cola. Indicamos obviamente de que este viene de la interfaz Cube, ¿no? Cube, aquí está, interfaz Cube. ¿Mm? Hay que indicarle, igual que en los anteriores casos, por ejemplo, ¿no? Para qué tipo de dato va a ser. En este caso es para el tipo de dato string. Ahora, solamente esto es la definición. Ya el momento de crear el objeto, ¿no? Crear objeto, ya no puedo hacer de la interfaz Cube. Tengo que utilizar alguna otra clase como tal para implementar este método, ¿ya? Mejor dicho, para implementar este interface, tengo que utilizar alguna clase. Y en este caso, la clase que se ha elegido acá es la linked list, ¿ya? O sea, en otras palabras, por ejemplo, este objeto mi cola va a tener características de una lista enlazada, va a llegar a tener métodos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pues haciéndolo a partir de una lista enlazada, pero, ¿no?, como este viene de la interfaz Cube, este objeto también va a tener todos los métodos para poder manejar los elementos como si se tratara de una cola. Entonces, acá creamos el objeto, pero a partir de una lista enlazada que va a tener características de una lista enlazada, es decir, va a tener ciertos métodos. Además que, como se está implementando la interfaz Cube, entonces este objeto mi cola va a tener todas las características, ¿no?, de una cola, ¿no? Este Cube ya le va a hacer, le va a proporcionar todos esos métodos, ¿ya? De todos esos métodos. Ahora, acá, por ejemplo, se utiliza una lista enlazada, pero también podría haberse utilizado algún otro, ¿no? Como, por ejemplo, un array list también se podría haber utilizado ya, pero creo que daba error, sí. Solamente con una lista enlazada vamos a poder crear como tal un objeto, ¿ya? Ahora, si ustedes le ponen aquí Cube, ahí les va a dar un error, ¿no?, indicando que no pueden crear un objeto de una interface. No van a poder crear. Entonces, sería la manera de poder crear un objeto como tal, utilizando una clase para crear ese objeto, ¿no?, a partir de una interfaz de nombre Cube. Y el tipo de dato, obviamente, este sí, ¿no? Fíjense, es para el tipo de dato string. Si fuera para una cola para enteros, entonces ahí habrá que colocar, ¿no?, integer. Si va a ser una cola de objetos persona, entonces ahí va a tener que colocar objeto persona, ¿no ven?
Esta es la forma entonces de poder definir como tal un objeto cola, ¿no? A partir de un interface, siempre. Siempre que ustedes tengan un interface van a necesitar alguna clase para poder crear recién el objeto. Si no, no lo van a poder hacer, ¿ya? Pueden probar, si gustan, por ejemplo, acá cuando crean ustedes un objeto de tipo linked list, a ver, acá. Aquí van a poder probar cuando hagan esta parte, ¿no? Acá, aquí. Piense esto de la clase linked list. Se crea un objeto de nombre mi lista, le hemos puesto para tipo string. Acá, por ejemplo, ustedes van adicionando elementos, ¿no? Y fíjense, tiene métodos como el add, el remove, ¿no? El contains, por ejemplo, ¿no? Clear, ¿no? Entre algunos, ¿no? El size, por ejemplo, aquí falta, ¿no? El uso del size para ver la longitud o cantidad de elementos que tiene. Entonces, acá, en el... ¿dónde estamos? Aquí. Aquí. Creo que se saltó aquí esta cosa. ¿Dónde estamos? Ya, aquí. Aquí. ¿No ven? Cuando han creado el objeto, este objeto va a tener también los mismos métodos que tiene linked list, este objeto cola. O sea, va a llegar a tener estos mismos métodos, el add, el remove, ¿no? El contains, el size, ¿no? Y entre algunos otros métodos más que tiene una lista, ¿no? Este objeto mi cola va a tener todas esas características que tiene el linked list. ¿Por qué? Porque lo estamos creando pues, a partir de esta clase linked list, pero que reúne todos los métodos que la interface Cube le va a proporcionar, ¿no? Entonces, el Cube, como les decía, como se trata de una interfaz, ya tiene toda una serie de operaciones ya definidas, ¿no? Para poder manejar datos como lo que indica, ¿no? El concepto de una cola, ¿no? Ya tiene todos los métodos. Lo único que aquí hacemos ya es crear el medio, que en este caso es el objeto, pero por medio de una clase, de la clase linked list. Entonces, al final este objeto pues, tiene características tanto de cola como de una lista enlazada. O sea, al final resulta ser un objeto más potente incluso que una misma cola, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, acá agarramos ya el objeto como tal, utilizan el offer para poder adicionar, ¿no? Pueden ver cómo ha quedado la cola. A ver, por ejemplo, acá van a ir adicionando. Fíjense, el primer elemento que ha ingresado a la cola es programación y aquí está. El último elemento que ha ingresado a la cola es la cadena cola, ¿no ve? Y este es el orden, por ejemplo, al hacerle un print, ¿no? Lo que ocurre es mostrar, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Cómo ha quedado la cola, ¿no? Programación, algoritmos, ¿no? El primero en ingresar a la cola, programación. Ahora, el primero en salir, ¿no? También va a ser programación, ¿no ve? Entonces, acá, por ejemplo, mostramos el número de elementos que tiene la cola con el método size, por ejemplo, ¿no? Y este me va a devolver 4, que son 4 elementos de la cola. El hacer un pick, como les dice, simplemente es para poder ver qué elemento está. Acá lo único que hacemos, como en este caso, es obtener y mostrarlo, pero no lo guardamos. Si quisiéramos guardar, se puede hacer, ¿no? Lo pueden guardar en una variable y listo, pero como les decía, solamente permite consultar, no permite eliminar el pick. En este caso, al hacer un pick, el primer elemento que se encuentra en la cola es programación y aquí está. Me está mostrando programación, por ejemplo. Acá, por ejemplo, hacemos un pull, estamos ya eliminando un elemento, pero no lo estamos guardando en alguna variable. Si gustan, también se puede guardar. Acá, nuevamente, al hacer la consulta del pick, fíjense, ya va a quedar como algoritmos, ¿no? El primero de la cola, porque ya hemos eliminado, ¿no? Con lo que viene a ser el pull, ¿no? Al hacer un pull, aquí ya hemos eliminado este elemento. Entonces, por ejemplo, esto ya no hay en la cola. Ya no hay. Y al hacer nuevamente un pick, el elemento que se encuentra al principio de la cola va a ser pues algoritmos. Y luego acá, por ejemplo, se verifica si la cola está vacía o no, haciendo un entity, ¿no? Y ese me devuelve, por ejemplo, acá, y se me devuelve falso, que me indica de que la cola no está vacía, ¿no? No está vacía, tiene elementos.
¿Ya? Si esto me devolviera true, significa de que ya estuviera vacía. En este caso, false indica de que la cola tiene elementos. Es una cola que cuenta con elementos, una cola no vacía, ¿no? Tiene elementos. ¿Ya? Luego aquí en parte del código, por ejemplo, para ver los elementos de la cola como tal, ¿no? Ya es, si quisiera mostrarlos como tal, lo que necesitaríamos es sacar cada elemento de la cola, ¿no? Y luego ir imprimiéndolo en pantalla. Por ejemplo, ahorita quedaría esto, por ejemplo, como simplemente una cola con 3 elementos, ¿no? Que es algoritmos, int131 y cola. Y acá podemos iterar, ¿no? Mientras la cola no esté vacía, entonces hacemos un pull, eliminamos de la cola y mostramos, eliminamos y mostramos. Si vamos en ese sentido, fíjense que acá teníamos, ¿no? Como primer elemento ya algoritmos y se muestra algoritmos. En la siguiente iteración, 131, int131. En la última iteración, el elemento cola y ahí está cola, ¿no? Y obviamente acá, después de haber hecho el mostrado de los datos, la cola ya quedó vacía, pues porque no lo hemos guardado en algún repositorio, ¿no? Eso ya puede ser una cola auxiliar o alguna estructura de datos donde quieran guardarlo para luego nuevamente reponerlo, ¿no ve? Entonces, en el ejemplo no está. Al final, corriendo el ejemplo, la cola va a ser vacía. Pueden hacer acá al final un print, por ejemplo, para ver el estado ya de la cola. Entonces, va a mostrar simplemente una cola vacía, ¿no? Que quedó como resultado de mostrar los elementos, ¿ya? Ahora también tenemos otra estructura, en este caso es una doble cola, ¿no? Que también es un interface, ¿no? En este caso la doble cola tiene el nombre de DQ, ¿ya? O DQ. Ya esta es una estructura de datos lineal, ¿no? Pero ya tenemos, y bueno, por los extremos podemos hacer operaciones, y no solo una operación, ¿no? Sino 2 tipos de operaciones, ¿no? En un extremo podemos hacer tanto la adición como la eliminación, y por el otro extremo también podemos hacer el mismo trabajo, tanto de la eliminación como de la inserción. En ambos extremos se puede hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué tipos de operaciones podemos realizar acá? Desde hacer una inserción, una eliminación o verificar qué elemento está dentro de una doble cola. Lo bueno es que cuando queramos realizar una inserción, podemos hacer, fíjense, este tipo de operaciones, ¿no? Adición al principio, adición, ¿no? Como primer elemento de nuestra doble cola, ¿no? También podemos hacer su par el offer. La diferencia, ya les dije, ¿no? Entre estos dos, ¿cuál es? Es que uno de ellos genera una excepción y el otro no. En este caso, el add fields me permite generar excepciones, y si no los manejamos adecuadamente, va a hacer que el programa pueda fallar. Entonces, es recomendable el offer, ¿no? Offer fields, ¿no? Adicional, pero como primer elemento de nuestra doble cola. Y acá podemos hacer el offer last, ¿no? Ya podemos adicionarlo, pero como el último elemento, ¿no? Último elemento de la doble cola. Es decir, podemos colocar un elemento para que sea el primero o podemos adicionar un elemento para que sea el último, ¿no? Entonces tengo un offer first, un offer last, por ejemplo. Para eliminar lo mismo, ¿no? Puedo hacer un pull first como un pull last. Puedo eliminar del principio como eliminar del final. ¿Ya? El remove genera excepciones. Y el examinar es similar al pick, ¿no? Similar al pick. Pero, como dice, solamente examina, o sea, no lo elimina de la doble cola. Entonces, puedo hacer un get first, obtener el primer elemento, o el pick first, que es el equivalente, ¿no? Mejor el pick que el get, digamos, ¿no? Y también lo mismo puede ser, por ejemplo, para ver cuál es el último elemento de la doble cola, ¿no? Con un pick last. Entonces, tengo por un lado un pick first y un pick last. Entonces, es una estructura un poco más, bueno, no sé si ya más flexible, pero es más amplio en el sentido de hacer más operaciones, ¿no ven? Ya podemos hacer por ambos extremos. Y bueno, acá hay un ejemplo, ya, un ejemplo donde, fíjense, como se trata de una interfaz, nuevamente recurrimos, por ejemplo, a lo que viene a ser la clase LinkedList, ¿sí? Acá está, por ejemplo, ¿no? Del interfaz de Cube, y acá el tipo de dato. En este caso es una doble cola para el tipo de dato string, hay que indicar en ambos lados, ¿no? El nombre del objeto va a ser mi doble cola, ya, mi doble cola.
Fíjense, podemos adicionar, ¿no? Un offer first, ¿no? Para adicionarlo al principio de nuestra doble cola. Tenemos, por ejemplo, programación y algoritmos, ¿no? Luego tenemos para adicionarlo al final, por ejemplo, estamos adicionando al final de la doble cola 2 cadenitas, ¿no? Que son INC131 y doble cola. O sea, al final, esto, por ejemplo, en el momento de hacer un print para ver cuál es el estado de la cola, fíjense, es este resultado, ¿no? Como primer elemento estaba programación, pero después hemos colocado otro al principio, ¿no? De la doble cola, que es algoritmos. Y acá hemos adicionado dos elementos. Primero era el INC131 y luego hemos puesto uno al final, por ejemplo. Entonces, esos métodos me permiten hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Adiciones al principio o adiciones por el final. ¿Ya? El tamaño, ¿no? Fíjense acá, el tamaño dice que es 4 elementos que tenemos en la doble cola, ¿no? Para simplemente consultar peak first, peak last, por ejemplo, en este caso, en el peak first, fíjense, peak first es este de acá, ¿no? Permite ver cuál es el elemento que se encuentra al principio de la doble cola y el peak last, ¿no? Que es este de acá. Doble cola, ¿no? Este último elemento. En una cola no vamos a poder hacer de esa forma, ¿no? Necesariamente tendría que, no sé, de acuerdo a la cantidad de elementos que tengamos, ir iterando y, bueno, de alguna forma saber cuál era el último elemento, por ejemplo, ¿no? En cambio acá ya con este método ya me devuelve el último elemento. Pero solo estamos consultando, no lo elimino. Solo se consulta, no lo elimina. Acá obviamente ya se está eliminando, por ejemplo, un elemento que se encuentra al principio de la doble cola y uno que está al final. Entonces, este, por ejemplo, ya no hay y este otro tampoco. Y al hacer, por ejemplo, acá un peak first y un peak last, entonces estos ya son otros, ¿no? Fíjense, este ya es, por un lado, programación y este otro ya es INF131. Los que han quedado nomás, pues. ¿No ve? Entonces, cada método obviamente va a ser lo necesario, pero ya ustedes dirán en qué momento tendrán que utilizarlo. Verifique si la doble cola está vacía, en este caso falso, porque tenemos dos elementos. Y acá simplemente podemos igual mostrar los elementos de la doble cola, necesariamente hay que eliminarlos. Ustedes ahora definirán si quieren eliminar por el principio o por el final, por ejemplo. Ustedes ya definen. Acá en el ejemplo que se los he puesto, eliminamos por el principio. Pero si alguien gusta, lo puede hacer por el final, ¿no? Interesante también como para que los elementos de una cola, ¿no? Una vez que ya están ahí almacenados, podamos mostrarlos de manera invertida, por ejemplo. Entonces, ya puedo mostrar la misma doble cola, pero eliminando, por ejemplo, los elementos por el final, ¿no? ¿Sí, ubican? Entonces, ya me da la cola como tal, pero de forma invertida. Ya, listo. Después tenemos otra estructura de datos que viene a ser, por ejemplo, aquella denominada la cola de prioridad, ¿no? La cola de prioridad. Ese, por ejemplo, permite ya adicionar elementos en cualquier orden, ¿no? O sea, ustedes adicionan los elementos en el orden que quieran, pero internamente ya los va reorganizando, ¿no? Los va reorganizando. No los ordena así como uno dice, no, ya lo debe estar ordenando, pero sí, ya tienen de alguna manera un orden establecido. La idea es que a medida que almacenamos, la estructura se va encargando de ir organizando los elementos, ¿ya? Su forma natural de poder organizarse de manera ascendente. Pero también se podría modificar ese orden, ¿no? Para eso habría que sobrecargar un método denominado comparator, para obviamente invertir el orden de la cola de prioridades, ¿ya? Lo más interesante, no permite duplicados, ¿no? Entonces, yo voy a querer adicionar elementos que sean repetidos, así, no me permite, solamente se almacena uno. En la siguiente oportunidad no lo va a hacer. Eso significa de que en la adición, ¿no? Antes de poderlo guardar en la estructura, debe hacer una búsqueda, ¿no? De ese elemento. Si no está, lo adiciona, pero si ya se encuentra ese elemento, entonces no les va a aceptar. Entonces, es una estructura donde simplemente se almacena datos únicos, ¿no? Únicos y no repetidos, ¿ya? No permite nulos, ¿no? Valores nulos.
no permite valores nulos. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, en la imagen que se les estoy adjuntando acá en esta presentación, fíjense que cuando un elemento, ¿no?, ingresa a la cola de prioridades, inmediatamente, ¿no?, se reorganiza la cola de prioridades, ¿no?, ubicando ese elemento en la posición donde debería estar. Pero no es tanto así, ¿no? O sea, además tampoco nos debería de preocupar eso, ¿no? La cosa es que aquí viene lo importante, ¿no? Lo interesante, que a medida que ustedes le van sacando elementos de la cola de prioridades, entonces esos elementos obviamente ya cumplen un orden, ¿no? Ya van cumpliendo un determinado orden, ¿no? Eso es lo interesante. Entre los métodos de la cola de prioridades, por ejemplo, tenemos el offer, que ya saben para qué es, el pull también ya conocen, el pick, ¿no? Y el isempty, ¿no? Entonces, tienen algunos métodos que en algunas estructuras, como el pi, la cola, ya se utiliza. Por ejemplo, acá se crea, como se trata ya de una clase, ¿no? Entonces, ya podemos sin mayor problema crear un objeto, ¿no?, de esta clase denominada priority cube, ¿no? Entonces, ya nosotros podemos crear ya una clase, un objeto. Aquí está, mi cola de prioridad, dice. Y fíjense acá, ya tienen, ¿no?, desde la clase priority cube. Y este, por ejemplo, para números, ¿no?, para poder almacenar números. Para eso, el tipo de dato integer, el tipo de dato integer. Y van adicionando, ¿no? Fíjense, no está en un orden determinado los datos, ¿no? Han ingresado primero 59, luego 5, 6, ¿no? El último es 5, ¿no? Fíjense, 2 veces. Y seguramente no les va a aceptar los dos. En total tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Como ya se repite, no debería haberlo aceptado. Y aquí está, ¿no? Con la de prioridades, fíjense, está de esta manera. ¿Qué pasa aquí? Aquí no debería haberles aceptado, jóvenes. Aquí se ha repetido el 5 nuevamente. A ver, ¿qué pasa aquí? Van a probar. No debería haber aceptado esto, ¿qué ha pasado aquí? Aquí no debería haber aceptado. Qué raro. 5, 5. ¿No ven? No debería haber aceptado. Ya. Ahora vamos a verificar, ¿ya? Ya. Tenemos aquí el tamaño de la cola. Son 6. ¿Ya? Estos dos de acá no deberían estar. Entonces vamos a revisar. El pick, para poder ver qué elementos al principio de la cola, dice que es el 1. Hacemos un pull, fíjense, eliminamos, lo guardamos en la variable dato que se está volviendo a imprimir, que es el 1. Luego tenemos, por ejemplo, nuevamente se revisa qué elementos al principio de la cola, el 5, dice acá. Verificamos si la cola de prioridad está vacía, en este caso falso, tiene elementos. Y acá, ¿no? Fíjense, mientras la cola de prioridades no es vacía, entonces empezamos a eliminar. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Si bien los elementos hemos ingresado de esta forma, se han reorganizado de esta forma de acá. ¿Ya? Se han reorganizado de esa manera. Notarán que no necesariamente los elementos están ordenados. ¿Pueden ver? Parece, ¿no? Da la impresión. Pero, ¿saben? Aquí hay un elemento que es el 6 y no está en el lugar donde debería de estar. Pero eso a nosotros no nos interesa mucho, ¿no? Porque al final nosotros creamos una cola de prioridad y lo que nos interesa es que nos permita almacenar los elementos. Lo va almacenando, almacenando, almacenando. Lo que interesa, ¿saben qué es? Que en el momento de poder sacar un elemento de la cola de prioridades, en este caso, su prioridad es siempre agarrar a los más pequeñitos y los va devolviendo, los va eliminando de la cola gradualmente. Por ejemplo, como ya hemos visto acá, hemos eliminado un elemento. Entonces, ahorita nuestra cola de prioridades está, por ejemplo, en este estado. A ver, vamos a remarcar. Solamente nuestra cola de prioridades tiene estos elementos. Notarán que no está ordenado. Da la impresión, pero no está ordenado, ¿no? ¿Por qué? Porque el 6, por ejemplo, acá debería estar. Ya. La cosa es que a medida que nosotros vamos sacando elementos, noten esto, ¿no?
El elemento que va a eliminar de acá va a ser siempre el más pequeñito. Fíjense. De toditos, les devuelve el 5. Como ya es eliminado, en una siguiente iteración, fíjense, tengo estos elementos y les devuelve el más pequeñito. ¿Cuál va a ser el más pequeñito? Nuevamente acá dice que es el 5. Listo, ya lo hemos eliminado de la cola de prioridades. Tengo estos elementos. Al volver a preguntar si la doble cola no está vacía, y efectivamente no está vacía, eliminamos y noten que de acá me devuelve el elemento más pequeño. ¿Y cuál es el elemento más pequeño? El 6. ¿No? Entonces, de acá, esto ya lo he eliminado. Y al volver nuevamente a eliminar, como la cola de prioridades todavía no está vacía, entonces, pues, al más pequeñito de los dos, lo elimino, 59. Y bueno, acá simplemente tendríamos un solo elemento que al momento de eliminar, bueno, me va a dar el único elemento, ¿no? Como tal. Esto es lo interesante de una cola de prioridades, ¿no? La prioridad ahí, por ejemplo, es que tome en cuenta solamente a los números más pequeños, ¿no? Entonces, de ahí va eliminando, ¿no? De la estructura, ¿ya? Voy a corregir, voy a verificar. Me parece que sí acepta los elementos, porque aquí en la ejecución está, acepta. Repetidos, pero no, y en el momento de eliminar, bueno, pues la prioridad es de los pequeñitos, ¿no? De los más pequeños. ¿Ya? Bueno. Hay unos ejercicios que igual lo voy a convertir ya como un concurso, ¿no? Pero eso para que lo trabajen el fin de semana, donde van a poder aplicar este tipo de estructuras, ¿ya? Pero bueno, vamos a hacer, obviamente, algunos ejercicios. Lo que sí necesito que ustedes puedan manipular estas estructuras de datos, pero no solo como en el ejemplo indica, ¿no? Con un tipo de dato de tipo string, ¿no? O de tipo integer, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá en los ejemplos estaban con cadenas, ¿no? Con cadenas. Ustedes lo van a probar esta misma estructura, por ejemplo, para números, ¿no? Para objetos, ¿ya? Para números de objetos, ¿no? Entonces, ¿no? Por cada uno de estos. Entonces, lo van a probar, por ejemplo, para este código, ¿no? Para verificar realmente que me salga de esta forma la salida, ¿ya? Luego lo van a probar con números, ¿no? Ustedes ya verán cuántos datos, ¿no? Cuántos datos numéricos quieren probar, verifiquen igual, ¿no? Que elimine, que muestre cuál es el elemento que se encuentra al principio, ¿no? Y pueden verificar si la pila, como en este caso dice, está vacía o no, ¿ya? Luego hacen ese mismo código, pero para objetos, ¿no? Ya dicen una pila para objetos de tipo persona, entonces ya implementan la clase persona y lo van almacenando, ¿no ven? ¿No? En la estructura, ¿ya? Entonces, luego pasarán a hacer lo mismo con la cola, ¿no? Acá es, por ejemplo, una cola de cadenas, lo prueban esto ustedes, verifiquen que les salga de esta forma, luego lo prueban con una cola de números, luego lo van a probar con una cola de objetos persona, ¿ya? De objetos persona, ¿ya? Luego prueban también para la doble cola, ¿no? La doble cola que tienen también acá el código, lo van a probar este código inicialmente, es para cadenas, prueban para enteros, prueban para objetos persona, y bueno, por el final lo van a hacer para la cola de prioridades, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, es para enteros, pueden probar para cadenas, ¿no? Y luego lo van a probar para objetos, ¿ya? Para objetos. En el caso, por ejemplo, a ver, en el caso, por ejemplo, a ver, estructura de datos, parte 2. Solamente para eso, para que quede claro esa partecita, ¿no? Se van a crear para, por ejemplo, manejar objetos, necesariamente tenían que tener, como les decía, tener definida la clase persona. Y aquí ustedes definen lo más básico, ¿no? Para hacer la prueba. Tipo string, nombre, de tipo entero, su edad, van a poner así. ¿Ya?
Ahí definen ustedes si quieren un constructor o no, como ustedes prefieran. Puede ser parametrizado, que creo que es lo más adecuado. Ya tienen ahí su constructor, luego aquí ya pueden generar, si es necesario, sus getters, etc. Si no, lo dejan nomás, no pueden solamente contar con getters nomás. ¿No? Y su mostrar, para poder mostrar los elementos, pueden generar el string, ¿no? Indicando que va a ser nombre y edad. Listo. ¿No? De esta manera. Así. Se hace con esto. Luego definen su programa principal, como indica ahí en el ejemplo. Acá en el ejemplo hemos puesto, por ejemplo, manejo, ¿no? Cola, prioridad, manejo, pila. Por ejemplo, manejo, pila, digamos. Listo. Eso va a ser pila objetos. Así. Listo. Entonces acá ya ustedes definen, por ejemplo, de la clase stack, ¿sí? Y acá le indica, ¿no? El tipo de dato, en este caso va a ser para tipo persona. ¿Sí? Nos dicen mi pila de objetos persona. Así, listo. Y acá le indican que va a ser para el tipo de dato persona. Y aquí ustedes agarran su objeto, que es la pila, y le dicen un push. Y ahí, fíjense, ya les está indicando que el parámetro va a ser un objeto de tipo persona. ¿Pueden ver? Y ahí le tienen que mandar el objeto. Ahora, estos objetos pueden ser anónimos, es decir, que pueden directamente crearlos ahí. Sí. Entonces le dicen, por ejemplo, ahí, Laura, por ejemplo. ¿No? Así. No, es un objeto anónimo, no tiene nombre, no ve el objeto como tal, pero ya le están incluyendo. ¿No? Entonces, esto, por ejemplo, por ahí. Sí, por ejemplo, entonces ya cambia, ¿no? Así. Y lo van a ir probando así, ¿no? En este caso, por ejemplo, así, aquí podemos colocar. Así. Listo, acá pueden ver cómo está la pila porque ya hemos ingresado elementos, ¿no ven? Y acá lo van a probar. Entonces ahorita, por ejemplo, está más o menos de esta forma, ¿ven? Así. Es el primer elemento que ha llegado a la pila, el segundo, y es el último que ingresa a la pila. Entonces acá, por ejemplo, pueden hacer pila personas.pick, por ejemplo, ¿no? Para ver. Ya, pero esto, como les decía, les devuelve, ¿no? Pero no lo elimina. Entonces, tal vez podemos mostrarlo directamente. Aquí. Vamos a ver, ejecutamos, probamos, y aquí está, ¿ve? Pero no lo eliminó de la pila, entonces, para verificar realmente que es así. Entonces, ponen ahí, pila persona, y debería todavía estar, ¿no? El elemento, ¿no? Fíjense, el elemento que se encuentra en la cima de la pila es Rodrigo, pues. Rodrigo. Y nuevamente hacemos un print para ver cómo ha quedado o cómo todavía está la pila, porque no hemos hecho eliminación no hemos hecho una eliminación, ¿no? Simplemente una consulta. Y fíjense que la pila sigue con los mismos elementos. A menos que ustedes le hagan ahora pues un pop, ya es, la situación ya va a cambiar, ¿no? Punto pop. Y ahí el pop les devuelve pues un objeto de tipo persona, que lo pueden guardar o simplemente no guardar el elemento que van a eliminar, ¿no? Así, y acá otra vuelta pueden probar. Y ahí seguramente ya menos un elemento más, ¿no? Aquí está. Y son básicamente estos dos. El último de la pila, que era este, ya se eliminó, ¿no? Este es el primer elemento de la pila, este es el último. Ahora. Y así lo van a probar.
¿ya? Si lo van a ir probando. Tanto para una pila, para una cola, una doble cola, una cola de prioridades. ¿De acuerdo? Eso es lo que van a hacer, además de que tienen que probar con estos ejemplos que tenían, por ejemplo, de la anterior sesión, que es el array list. Tienen para verificar. Esto era para cadenas, lo prueban para números, para objetos. Acá el linked list, igual fíjense, el ejemplo es para cadenas, lo van a probar, luego lo prueban para números, lo van a probar para objetos. Y la clase vector, lo propio, ¿no? Tiene este código para manejar cadenas, lo van a probar para números y para objetos. Por cada uno de ellos, por lo menos 3 versiones tienen que tener. ¿Ya? Ese trabajo lo van a hacer hasta hoy a mediodía. Ya se supone que deberíamos estar de manera presencial, entonces ahí lo van a trabajar. Entonces, como están ya cada quien en su guarida, entonces tienen más comodidad de trabajarlo, ¿no? Entonces lo van a trabajar ahora y lo van a enviar hasta mediodía del día de hoy, ¿ya? Para esto, por ejemplo, igual se los voy a habilitar enseguida las tareas para que puedan entregarlo hasta mediodía de hoy. Y de esta parte igual, ¿no? Son códigos, fíjense, contadas son las líneas. Por ejemplo, acá debemos tener, ¿cuántas? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque la primera que hagan, listo, ahí nomás es copy-paste y lo van a modificar, ¿no? En este caso, en vez de enteros esta cola de prioridad, le van a poner para cadenas, por ejemplo. Entonces, solamente cambian tipo de dato, cambian los elementos y el resto, obviamente, va a funcionar nomás, ¿no? O sea, no les estoy diciendo, les voy a dar 10 problemas donde tienen que aplicar pilas, colas, no, porque ahorita mi objetivo es que ustedes puedan manejar y puedan experimentar, por ejemplo, con esta estructura, ¿no? Para ver realmente, a ver, dónde estoy adicionando, qué pasa si elimino, cómo puedo saber cuántos elementos tiene, cómo puedo saber si la estructura está vacía o no vacía. Entonces, eso es lo que a mí me interesa ahorita. Ya una vez que ustedes manejan la estructura, entonces ya pues es hora de resolver problemas, ¿no ve? Y ahora no les estoy pidiendo resolución de problemas, simplemente es que ustedes verifiquen este código, que funcione y que puedan probar por cada uno de estos para un tipo de dato entero, para un objeto más, dependiendo de lo que tengan acá. ¿Ya? ¿Se entiende esa tarea que tienen que hacer, jóvenes? Hello. Sí, licenciado, ¿se entiende? Ok, pónganse a trabajar entonces, ¿ya? Yo voy a ir habilitando ya los espacios. No, 2.14 no, esta vez no y no. No, pues, se supone que cada quien está en su espacio, tienen la máquina a disposición. En la presencial sí, ¿no? No hay máquinas, mucha. Justo no he traído, no tengo mi laptop a la mano, pero ahorita creo que todos estamos con posibilidad de hacerlo, ¿ya? Pónganse a trabajar, yo voy a habilitar los espacios, por ejemplo, esto por ejemplo ya lo voy a habilitar, es de la parte de arrays, ¿sí? Lo mismo este otro que es de la anterior sesión, que estaba pendiente, ¿no? Nadie me ha hecho recuerdo, ¿por qué no lo habilitaron? Así. Aquí está entonces, esta por ejemplo la tarea 6, es lo que les he comentado. Aquí no se ve lo que tienen que hacer, ¿no? Porque aquí cuál es esta plataforma, no va ahí. Ya. Este, por ejemplo, a ver, lo van a hacer ahorita. Esta cosa creo que de aquí. Lo copiaremos aquí arriba más, porque aquí debe ser entonces la descripción. Listo. Trábajenlo, no es largo, ¿no? Es cortito. O sea, es copy nomás, copy, paste nomás, por si acaso. Y probar con tipos de datos. No son problemas. Que fueran problemas, entendería, digamos, sí, ya tienes razón, porque esto que verifiquen, prueben, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Tienen que enviar su código fuente, captura de pantalla. No se olviden siempre en la captura de pantalla mostrar sus datos, ¿no? Acá arribita siempre pongan su nombre, ¿no? Su identidad, el tema, lo que les he pedido siempre, ¿no? Por ejemplo, acá pueden comenzar por el tema, ¿no? Tema, pueden colocar pila, por ejemplo, en este caso, ¿no ve? Luego pueden colocar ahí su nombre, y ahí pueden colocar. Y siempre es bueno quedar bien quién está haciendo. Entonces ahí ponen su identidad, ¿no? Así. Y luego ya, como ya tienen el código fuente, ya lo van a probar,
Entonces, lo único que tienen que hacer es la captura de pantalla, ¿no? Así. Su captura, esto lo pueden, si quieren, un poco llevarlo por allá, así. Y trate de verse lo mejor. Listo, esto lo capturan tal y como está, todo, no tienen que recortar nada, ¿no? Entonces, agarran su documento, un Word, ahí, no se olviden poner la carátula, aquí tiene que venir carátula, ¿ya? No voy a revisar si no tiene carátula. Así, así, carátula, y me ponen en grande con el logo de la UNSA, van a poner el tema, la fecha, todo, pues lo que tiene que tener una carátula. Y luego ya le ponen así, ¿no? Su captura de pantalla. No necesitan recortar. Así me tienen que enviar, tal y como está. Ya, igual para el ejercicio del anterior, van a enviar a la plataforma, les dije, no, una captura de la pantalla, pero no sé, hay algunos que me han enviado así nomás, chicos. Eso no lo voy a revisar. Así nomás me han enviado. Así. Y listo. Esta es la captura de pantalla, dice. Para eso mejor es bien escribirlo nomás en el blog de notas, digamos, ¿no? Pero así me han enviado, no, captura de pantalla, la captura de pantalla dice todo así. Ya, uno ya puede observar, ¿no ven?